Buenas tardes con todos. Gracias por sintonizar este programa Debates del Bicentenario organizado por el equipo de la Cámara Latinoamericana de Comercio. Mi nombre es Yanela Altuna, soy la conductora de este programa y hoy tenemos como invitados a los candidatos al Congreso Arturo Ayala, que postula con el número 3 del partido político Juntos por el Perú, asimismo al candidato Jorry Wharton, que postula por el número 5 de Renovación Popular. Buenas tardes, candidatos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y unirse a nuestra transmisión en vivo. Ahora quiero hablarles un poco sobre el objetivo del programa y cómo va a ser la dinámica del debate, ¿de acuerdo? Primero, el objetivo es brindar un espacio para que las personas puedan escuchar las propuestas de los candidatos a las elecciones 2021 y debatir diferentes puntos de vista de forma incisiva pero siempre respetuosa. La dinámica consistirá en 3 secciones de los temas más relevantes de este año, como lo son la salud, la economía y la seguridad ciudadana. Finalizamos dando espacio para que cada candidato formule una pregunta a su contendor. Asimismo, invitamos a que nuestros espectadores por favor nos dejen en los comentarios preguntas que puedan tener para los candidatos, ya que estas podrían ser respondidas al final de la transmisión. Instamos a los candidatos a respetar el tiempo del debate y no interrumpir mientras el tiempo del contendor esté corriendo para que este programa pueda desarrollarse de forma óptima. Yo voy a tener el cronómetro aquí controlando el tiempo y les haré esta señal cuando queden 20 segundos de su tiempo y esta señal cuando haya acabado. ¿De acuerdo? Bien, ahora a modo de introducción haremos una pregunta antes de comenzar con las secciones que les acabo de mencionar y tendrán 2 minutos para responder la pregunta. Luego el contrincante tendrá 1 minuto para hacer una pregunta o un comentario al respecto y finalmente el que empezó respondiendo a la pregunta tendrá 1 minuto para la réplica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son 2 pilares importantes en el plan de gobierno de su partido? Empezamos con el candidato Ayala y tiene 2 minutos. Puede empezar. El plan de gobierno de Juntos por el Perú recoge una serie de exigencias del movimiento social y los espacios sindicales, las organizaciones populares. Está atravesado evidentemente por lo que hemos vivido con la pandemia. 3 millones de empleos perdidos solamente en Lima, 300.000 estudiantes de básica fuera del sistema educativo, casi 200.000 chicos de universidades que han dejado de estudiar por la pandemia. Así que evidentemente los efectos de la pandemia han afectado al país, a todas y todos nosotros. Hemos perdido familiares, hemos sufrido esta enfermedad y a partir de eso nace las necesidades urgentes del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Por eso hemos señalado que la salud hoy es un pilar importante, lo vamos a desarrollar en el punto, pero para nosotros consiste en fortalecer el sistema de salud pública. Creemos que es importante tener un sistema ágil que permita luchar por la vida de manera digna y no las situaciones catastróficas que hemos visto luego de 30 años de gobiernos neoliberales. El segundo punto que nos interesa mucho es el tema de la educación. Hemos visto casi 500.000 chicos de entre colegios y universidades fuera del sistema educativo por la pandemia que necesitan reincorporarse al sistema educativo, que necesitamos que sean parte del Perú productivo del futuro, que necesitamos además arrebatarlos de cualquier tentación que pueda vincularlos a la inseguridad ciudadana. Queremos por eso fundamentar la educación, todo esto en el marco de la recuperación económica que el país debe desarrollar de manera también con derechos, de manera digna, pero de manera ágil, dinámica, apoyando a las pequeñas y microempresas. Esa es la propuesta de Juntos por el Perú. Es una propuesta que no nace de un escritorio, que no nace de un grupo de técnicos, que nace de los mismos actores sociales que han sufrido los embates de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Wharton tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario. Puede empezar. Bien, bueno, he escuchado atentamente. No he escuchado ninguna referencia a la salud pública
cosa que me deja altamente preocupado porque estamos en un contexto de pandemia y hemos visto el flagelo despiadado que hemos sufrido todos los peruanos el año pasado y consideramos que es supremamente importante que todos los candidatos, tanto al Congreso, plancha presidencial como Parlamento andino, tengan como pilares dentro de sus planes de gobierno políticas de primera línea, ejes de primera línea, para poder justamente ver soluciones pragmáticas y cómo enfrentar la pandemia y cómo enfrentar y cómo darle soluciones tangibles al sistema de salud que actualmente es una decadencia. Ese es un comentario que puedo hacer respecto a lo que he escuchado. Bien, muchas gracias. Ahora el candidato Ayala tiene un minuto para replicar. Puede empezar. Creo que sí hemos nosotros desarrollado en torno a lo de salud pública. Creo que es un hecho que nos ha afectado a todos. Mi padre, trabajador de salud, igual que mi mamá, falleció en la pandemia. Él fue además un dirigente sindical bastante reconocido y quien me formó en la política. En homenaje a él y como miles de trabajadores que han fallecido en la pandemia, creo que nosotros tenemos un compromiso concreto con la salud, manifestado en la atención primaria del sistema de salud para evitar que los hospitales colapsen, manifestado en una lucha concreta contra el acaparamiento y el monopolio, y manifestado también en la condición laboral de los trabajadores que hoy están por casi terceros de manera injusta, incluso más de 1 o 2 décadas, y para nosotros eso debe terminar. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Wharton de responder la misma pregunta. Tiene 2 minutos, puede comenzar. Perdóname, hago mi presentación respecto a dos propuestas eje del plan de gobierno, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Renovación Popular trae como una propuesta central el epicentro. En realidad lo que nosotros queremos es un Estado reducido. La reducción del Estado para tener uno eficiente, fortalecido, potente. Lo que nosotros queremos es trasladar el 70% del presupuesto estatal a ministerios que verdaderamente signifiquen y que verdaderamente atiendan todas las falencias que tiene actualmente las poblaciones vulnerables y los ciudadanos que lamentablemente no tienen acceso a servicios básicos, servicios que son de primera necesidad. En ese sentido, nosotros consideramos que trasladar el 70% del presupuesto estatal para el ministerio, la creación del Ministerio de Alimentación es supremamente importante. El Ministerio de Alimentación eventualmente lo que va a hacer es congregar o fusionar o contener el Ministerio de Pesca, Agricultura. Entonces es importante que a partir de la fusión de algunos ministerios podamos reducir el Estado que actualmente contiene o tiene el Ejecutivo al menos 19 ministerios. Es importante que los 19 tengamos 10 ministerios. Entonces, ese es un poquito lo que nosotros queremos, una reducción, un Estado eficiente, un Estado que esté organizado y orientado básicamente para cubrir todas estas necesidades a partir del fortalecimiento del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Trabajo. Como segundo punto, y es importante señalar que nosotros creemos que actualmente es necesario dilapidar o cerrar o cambiar o combatir la intermediación perversa, que es un término que nosotros hemos acuñado, porque es importante identificar que los productores actualmente no tienen una relación justa de asimetría informativa con respecto a los mayoristas. Los mayoristas a veces pagan mucha plata o mucho dinero para aterrizar estos costos y lamentablemente se genera pues una pérdida o agravio en contra de los productores. En ese sentido es importante que el Estado pueda generar los establecimientos para comprar sus propios productos. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Sí, al respecto, efectivamente tenemos un Estado que ha sido desmantelado los últimos años y que ha concentrado su fuerza, lastimosamente, en el interés de unos pocos, a partir de una serie de exoneraciones tributarias, por ejemplo, la agroexportación, cuando ya ha tenido un tiempo suficiente como para caminar sola. La pregunta sería, en ese sentido, ¿se mantendrían estas exoneraciones al respecto de, por ejemplo, sectores que ya han desarrollado durante un largo tiempo? Tiene 1 minuto para responder la pregunta, candidato Wharton. Nosotros somos y tenemos una posición cerrada respecto a lo que sucedió con la ley de agroexportación. Nosotros consideramos que las leyes en general son leyes
justamente perfectibles, que pueden tener algunos matices y que pueden seguramente ser perfeccionadas en el tiempo, pero tampoco somos ingratos en el sentido de señalar de que esta ley permitió también un desarrollo importante para la exportación y para generar ingresos. Evidentemente cumple su vigencia y se tienen que hacer algunos ajustes a la normativa, seguramente que sí. Somos muy respetuosos de las normas y creemos que pueden ser mejoradas al respecto. Esto respecto de lo que sucedió y todas las huelgas que hubieron por el tema agrario en el norte del país. Bien, muchas gracias. Eso es todo a modo de introducción. Ahora sí empezamos con las secciones que habíamos mencionado y empezamos con la sección salud. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es su posición frente a la vacunación por COVID-19? Esta vez empezamos con el candidato Ayala. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. Nosotros creemos que es importante que exista una campaña de difusión y promoción de la vacunación universal. Creemos que además la vacuna debe ser un bien público. Somos uno de los primeros partidos que han tomado posición al respecto. La vacuna no debe ser exclusividad de aquel que pueda pagarla. La vacuna debe llegar primero a los sectores más vulnerables, como lo ha señalado Verónica Mendoza en la entrevista el día de ayer que tuvo. También hemos señalado que estamos en contra de que en esta primera etapa se lucre con la vacuna, porque pasaría lo mismo que hemos visto desde el ibuprofeno en las farmacias que se disparó, como el alcohol, o lo que hemos visto en esta situación de pandemia, donde lejos de tener una gestión solidaria, lo que hemos visto de parte de algunos privados es una lógica de lucro en medio de la desesperación de miles de peruanas y peruanos. Por eso, para nosotros pasa por el bien universal de la vacuna para los que más lo necesiten, para los más vulnerables, y por una promoción del Estado, porque no es posible que en pleno siglo XXI tengamos un 48% de peruanos y peruanas que estén desconfiando de ellos, porque esa también es nuestra responsabilidad. No se ha sabido llegar a ellos. Hay una desconfianza generalizada que va desde los políticos hasta los efectos de la vacuna. Y no se puede ser irresponsable en seguir promoviendo ese discurso como lo han hecho varios candidatos, entre ellos creo también el señor López Aliaga. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Ahora el candidato Wharton tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Desde Renovación Popular nosotros somos un bloque político pro vida y que evidentemente está a favor de que la salud pública sea justamente eso, para el público, para las personas que más lo necesitan. Nosotros tenemos una política para los más necesitados, siempre nos hemos dedicado a atender el sector C, D y E, y no es la excepción. Respecto a la vacunación, sí, coincido, necesitamos tener un rol de vacunación ya establecido a la fecha, no lo tenemos actualmente, el gobierno actual no es claro en ese sentido, y somos de la idea de que la vacuna tiene que ser gratuita y no puede haber un concierto de precios o un monopolio o un oligopolio, que dicho sea de paso existe y debe ser materia de una reforma constitucional para poder justamente corregir ese tema. Entonces, en ese sentido, nosotros compartimos el hecho de que la vacunación y el rol de vacunación tiene que ser de manera gratuita, no todos los peruanos tienen que acceder de manera gratuita y en ese sentido consideramos que el Estado peruano tiene que ser y velar y ser claro con el ciudadano de a pie, justamente estando actualmente en pandemia. De acuerdo, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para responder. Puede empezar. Efectivamente, lo que hemos visto es una gestión bastante mediocre que no ha sido capaz de gestionar las vacunas. Y eso también es responsabilidad de Vizcarra, y hay que decirlo, es responsabilidad incluso del actual gobierno porque no hay claridad sobre qué es lo que va a pasar, mientras vemos que nuestros vecinos de América Latina tienen medianamente resuelto o en camino este tema, acá es una incertidumbre grande. Por eso es importante generar un antes y un después. No es posible que sigamos con esta improvisación, ni con la lógica de privados, ni tampoco promoviendo o promocionando fake news como candidatos, creo, como el de Renovación Popular lo ha hecho el señor López Aliaga, que nos parece incorrecto, ¿no? La vacunación debe ser un proceso universal, gratuito, a los más vulnerables y debe ser promocionado de la manera más adecuada y seria. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Wharton de responder la pregunta. ¿Desea que la repita? No, está bien, pero no todo lo confundido, Arturo. Repite constantemente a Rafael López Aliaga, habla del rol de vacunación y termina diciendo, señalando el líder de Renovación Popular como alguien que promueve fake news. La verdad que no entiendo el ataque, no entiendo por dónde viene el tema. Pero bueno,
dedicándonos un poquito al tema que verdaderamente interesa, quitándole prioridad a los ataques, es importante señalar que el tema de la vacunación, si bien es cierto, es importante, pero no o formas, digamos, es solamente un aspecto de todo el espectro de salud que nosotros necesitamos volcar como parte del plan que nosotros necesitamos tener de aquí en adelante para poder atender la cuarentena, la segunda ola y lo que se nos viene. Entonces, es importante que nosotros podamos abrir nuevamente las postas, abrir nuevamente los policlínicos, los hospitales solidarios fueron cerrados. Entonces, justamente los hospitales solidarios que son autogestionables y que iban para las personas que menos acceso tienen, porque está clarísimo que salud no es una institución que está funcionando, que está generando las soluciones que nosotros necesitamos a partir de los servicios de salud. En ese sentido es importante que nosotros abramos nuevamente las postas médicas. Nosotros le hemos denominado postas COVID, porque vienen con un kit de ivermectina más oxígeno. Entonces, en ese sentido consideramos supremamente importante que todas las postas abran y también que las medicinas genéricas sean de manera global para todos los peruanos. La medicina genérica tiene que ser de manera gratuita, de manera general, en todas las farmacias a nivel nacional. No es posible que sigamos pagando por una acitromicina 75 soles cuando la versión genérica cuesta un sol. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos hacer una reforma de la Constitución y ver las formas para evitar de que se siga produciendo esta concertación de precios a través del oligopolio, ¿no? En la cual está clarísimo que las farmacias lo que hacen es concertan precio para cobrarnos lo que ellos quieren. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Ayala para hacer una pregunta o un comentario. Tiene un minuto. Claro, no es un ataque. Yo señalo porque López Aliaga tuvo declaraciones al respecto de la vacuna china, que le da desconfianza, que no sé qué, y eso no ayuda en un ambiente en donde debemos generar una conciencia de salud pública y de universalización de la vacuna. En todo caso, mi pregunta es en torno a ello, a esas declaraciones que hizo López Aliaga. Bien, tiene un minuto para responder. Bueno, estoy convencido, bueno, ya está aclarado el tema. No, suscribo totalmente lo que dice Rafael López Aliaga. Esto, no hay que ser estúpidos para no darse cuenta de que nos están vendiendo una vacuna de baja calidad. La eficiencia o la efectividad de la vacuna, creo yo que si nosotros hacemos una mínima investigación, hacemos nuestra tarea, nos vamos a dar cuenta de que en Brasil ya se dijo de que la efectividad de la vacuna es por debajo del 50%. Entonces, dime si no es importante cuestionarnos. Pfizer no llega acá. Estamos con una vacuna china que, yo lo digo personalmente, y si desean lo digo a título personal, es una vacuna que no tiene la efectividad que nosotros quisiéramos. Estamos prácticamente homologando lo que pasó el año pasado. Nos conformamos con las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, y jamás pedimos las pruebas moleculares. Es algo muy parecido a lo que está pasando aquí. Claro que, por supuesto, independientemente del ambiente o la atmósfera complicada, es importantísimo que nosotros cuestionemos al Estado peruano, porque coincido en ese sentido. Creo yo que merecemos un trato diferente y el gobierno de Martín Vizcarra y el de Sagasti prácticamente representan el continuismo de la mediocridad. Bien, muchas gracias a ambos candidatos por sus respuestas. Con eso terminamos la sección de salud y ahora empezamos la sección de economía. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree que debe ser el rol del Estado en la economía del país? Es decir, ¿está a favor de una economía de libre mercado o prefiere un modelo económico con intervención del Estado? Esta vez empezamos con el candidato Wharton. Tiene 2 minutos para contestar la pregunta. Bien, una de las razones por las cuales nosotros, los candidatos celestes, nos postulamos es justamente para defender la libertad de mercado, defensa del capítulo económico de la Constitución y defender justamente al Perú y a la patria de toda esta ola comunista que nos está intentando saquear, nos está intentando, o ya se ha establecido, ya se ha posicionado. Entonces, sí, nosotros tenemos una defensa férrea de la economía social de mercado, del capítulo económico. En ese sentido, consideramos que es supremamente importante el respeto a la propiedad privada, es supremamente importante que nosotros, si queremos hacer algunas reformas en la Constitución, hagámosla puntualizando qué temas se quieren cambiar, sin necesidad de ir a referéndum o asamblea constituyente. Entonces, el gran temor que tienen las personas que desean que el Perú siga avanzando y siga por la senda del desarrollo económico es justamente eso, ¿no? Ver que hay algunas personas que están planteando justamente el cambio de toda la Constitución, proponer una asamblea constituyente para, digamos, ir a un referéndum y eso detenga la evolución del país.
país actualmente, y como lo saben a nivel mundial, es uno de los que más ha padecido la pandemia y no es momento para nosotros entrar en esta digamos, en este cambio constitucional. En ese sentido, nosotros somos conscientes de que pueden haber algún tipo de ajustes a nivel constitucional que se tienen que hacer a partir de las reformas que puntualmente se pueden hacer, pero detenernos para hacer un cambio de toda la Constitución generaría retroceso, generaría detener el desarrollo que nosotros queremos, justamente ahora que estamos en un proceso de reactivación económica y justamente ahora que estamos en una situación complicada por un tema de pandemia, por un tema de salud, por un tema de crisis sanitaria. Entonces, no, en ese sentido, en bloque, todo el Partido de Renovación Popular defiende el capítulo económico de la Constitución y, por supuesto, defiende la propiedad privada de cada persona. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Hemos visto en los últimos años cómo existe un Estado cada vez más, digamos, pesado, pero también a la vez débil, ineficiente, como lo conocemos, porque han mantenido durante 30 años un mismo esquema de trabajo en lo económico. ¿Por qué entonces no pensar en un cambio de constitución, en un cambio de modelo económico, si a todas luces los resultados de los últimos años han sido los que la pandemia ha develado? Hospitales, colegios, precariedad laboral. ¿Por qué, si estamos viendo esta realidad de miles de muertos, no pensamos en un cambio de fondo? Porque hemos visto acompañado esto con una crisis política en donde hemos cambiado de presidente casi promedio cada año, ¿no? ¿Por qué no pensar entonces en el cambio de constitución? Bien, tiene 1 minuto para responder. Bien, yo creo que está mal enfocado. El problema no viene o sea, el problema no es el hecho de que la Constitución o la situación actual es catastrófica y es culpa de la Constitución. Creo que es un pretexto bastante elástico y creo que no es sólido. Yo creo que el gran problema del país y la gran pandemia del país es la corrupción. Y la corrupción no es de derechas ni de izquierdas, es una corrupción que viene hace mucho tiempo y que ha castigado al Estado peruano o al Perú en general hace bastantes años. Entonces está más enfocado, no es un tema, no va por el tema de si la Constitución del 93 generó el desarrollo que nosotros, creo yo, hemos tenido, un desarrollo económico importante, un desarrollo económico que ha permitido que las empresas peruanas también tengan participación a nivel internacional, que ha permitido de que muchas personas puedan tener un desarrollo económico importante, competitivo y que permitan ser en la región uno de los países que tienen unos índices económicos más estables. Entonces es totalmente contradictorio lo que sostienen. Bien, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Ayala de responder la pregunta. ¿Desea que la repita? No, sí me quedó clara. Okay. Aprovecho la respuesta para señalar algo que quedó de un punto anterior. Cuando se hablaron de las vacunas, hablábamos de la vacuna de Brasil es distinta, ¿no? Sinovac y Sinopharm son distintas vacunas, ¿no? Yo creo que más bien promover el miedo a esto es generar un ambiente que no le conviene a nadie en el Perú. Creo que es irresponsable, por lo menos es mi posición frente a un tema tan delicado como la salud. En segundo lugar, creo que es importante entender de que la izquierda no está planteando nada, digamos, que sea totalmente irrealizable. Está en el plan de gobierno, es un plan de gobierno, creo, nuestro, bastante simple, bastante dinámico, y nosotros apostamos por un Estado que ayude digamos, de manera más activa, digamos, a promover a la empresa también privada, a promover dónde se invierte, a promover cómo se invierte. Las economías avanzadas del Asia Pacífico han tenido un Estado fuerte que ha ayudado a orientar las inversiones. Eso no es una cosa nueva. Nadie está hablando de estatizar nada, nadie está hablando de empresas estatales tampoco. Estamos hablando de que por años el Estado estaba ajeno de la lógica económica y eso lo que ha generado es que venga la pandemia y 4.000 colegios privados cierren. Y entonces tiene que estar el Estado salvando con la matrícula de los colegios públicos para que se trasladen los chicos, para salvar el año escolar. ¿No es acaso incluso un peso luego hacia el propio Estado? ¿Qué ha traído esto? Tercerizar todo en el sistema laboral y tener ahora, en el medio de la pandemia, despidos, tener informalidad, tener una serie de aspectos bastante negativos en el plano de los derechos de los trabajadores. Entonces creemos que es necesario tener un Estado más activo. Eso no va contra una lógica incluso de libre mercado, de economía social de mercado. Hay países con economía social de mercado como Brasil o Alemania que tienen un banco de fomento que acá es impedido por justamente la asociación de los bancos que en sus intereses impiden que la gente acceda a crédito barato, especialmente las pymes, ¿no? Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Wharton tiene
un minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Sí, yo creo que se sigue enfocando mal el tema. Por eso es que nosotros somos muy enfáticos en el tema de la corrupción. Nosotros, creo yo, somos, sin temor y riesgo a equivocarme, somos el único partido que hace muchos meses viene diciendo y revelando que la corrupción es la gran pandemia del país y que nosotros somos muy enfáticos al momento de enfrentarlos sin miedo a nada. Hemos recibido amenazas de muerte por enfrentarnos a la corrupción, a la mafia que nos está gobernando, que nos ha gobernado y nos sigue gobernando y pretende aplazar justamente las elecciones en las cuales nosotros estamos contendiendo en este momento. Entonces, yo lo que quisiera es reforzar en función a la propuesta que nosotros traemos. Lo que nosotros proponemos es cadena perpetua y muerte civil para políticos corruptos, para servidores públicos corruptos, para jueces, fiscales que sean corruptos. Cadena perpetua a partir del impulso de una reforma del Código Penal para elevar las sanciones punitivas a cadena perpetua para quienes cometan delitos de corrupción ostentando estos cargos públicos. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene un minuto para responder. Puede empezar. Yo creo que todos estamos en contra de la corrupción. Creo que ese es un mal que atraviesa nuestro país desde hace mucho tiempo. Pero ¿somos realmente consecuentes con ese discurso o es parte de la lógica de campaña que tenemos? Yo no sé si en la carrera del señor Wharton, por ejemplo, las vinculaciones con Humberto Abanto y otras cosas, ¿no? Yo no tengo seguramente algún problema al respecto de la lucha contra la corrupción. Yo estoy muy claro con ello, pero no me parece que sea un discurso solo de campaña, sino que sea una actitud consciente y consecuente. Hemos luchado contra cada presidente corrupto desde la izquierda, hemos luchado contra cualquier acto ilícito que hemos visto y siempre hemos estado en las calles defendiendo lo justo y luchando contra lo que creemos incorrecto. Bien, muchas gracias, candidato. Eso ha sido todo para la sección de economía y ahora seguimos con la sección de seguridad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas tomaría sobre el rol de la Policía Nacional? ¿Optaría por la reestructuración o por el respaldo? Esta vez empezamos con el candidato Ayala. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. Nosotros creemos en una profunda reforma policial, que es una reforma policial que debe ayudar a la refundación de esta institución. No podemos seguir con una lógica en la cual, digamos, el tiempo de formación del efectivo no es el mejor. El enfoque también ausente en derechos humanos y en otras dimensiones debe ser también materia de incorporación en esta reforma. También la capacitación de quiénes son los que forman a los efectivos. Por otro lado, creemos que hay una lucha contra la corrupción que se debe dar y que la pandemia se evidenció y que también ayuda a lograr impunidad en casos de abuso. Hemos visto el caso de Inti Bryan, que para nosotros es ejemplificador, junto con también los casos de los asesinatos que hubieron en el marco de la lucha de los trabajadores del agro, que hasta ahora en la práctica están en impunidad. ¿Cómo es posible que reclamemos justicia en este país cuando vemos ese caso que ha sido un caso simbólico sin la seriedad, digamos, que amerita un hecho como este? Y creemos importante por eso luchar contra la impunidad, luchar por una reforma policial profunda y también incorporar al eje de la lucha contra la delincuencia otros aspectos. En un país con más de 1 millón de chicos que están sin estudiar ni trabajar, los famosos ninis, vas a tener caldo de cultivo para la inseguridad. Hay que quitarle el ecosistema a la delincuencia, hay que apuntar con políticas de cultura, de educación, de trabajo joven. Eso va a ayudar a combatir la delincuencia de manera inteligente y va a permitir también dar oportunidad a una serie de jóvenes que podrían ser atraídos frente a un discurso, digamos, ligado a estas actividades en el marco aún más de la crisis generada por la pandemia. Bien, muchas gracias. Ahora el candidato Wharton tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario. Sí, voy a robar 5 segundos. Hizo referencia a que el tema de la corrupción es un discurso. Yo te invito, Arturo, directamente a que puedas revisar todas mis columnas de opinión del año pasado y te vas a dar cuenta de que esto no es un discurso de campaña. O sea, yo estoy comprometido con la lucha frontal contra la corrupción hace muchos meses, no es un tema de hace 2 semanas. Bien, respecto a lo que comentó el candidato, bueno, la posición cerrada de Renovación Popular es de respaldo a la institución de la Policía Nacional del Perú. Nosotros no le vamos a dar la espalda a la Policía Nacional del Perú, por el contrario,
proponemos propuestas propositivas para poder dotarlas de elementos que permitan devolver la confianza al ciudadano, devolver la confianza en su seguridad al ciudadano. Queremos adquirir motos, queremos dotarlas de GPS satelital para que puedan estar dentro del mapa del delito y puedan atender justamente esas zonas rojas donde se están perpetrando los crímenes, los delitos, homicidios, asesinatos. Entonces, creo que pasa más por un tema de dotar a las Fuerzas Armadas de todos estos bienes que van a permitir efectivización respecto al resguardo de las fuerzas del orden. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para replicar. Sí, que no, creo que se le escapó el tema de Fuerzas Armadas, o es la lógica de militarización de la seguridad. Pero creo que es importante tener en cuenta de que nadie está en contra de la policía como institución. Si queremos a la policía, debemos apostar por una reforma profunda, debemos luchar contra la corrupción en la policía y debemos luchar contra los malos efectivos que han cometido abusos, como debe pasar en cualquier institución del Estado. Esa es nuestra posición, defender una institución a partir de refundarla y hacerla mejor y más útil para la ciudadanía, de manera que pueda tener un enfoque mucho más integral y que permita así mejor combatir la inseguridad ciudadana. Bien, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Wharton de responder la pregunta. Tiene 2 minutos. Reformúlala, por favor. Sí, claro. ¿Qué medidas tomaría sobre el rol de la Policía Nacional? ¿Optaría por la reestructuración o por el respaldo? Sí, me ratifico en lo que dije anteriormente. Yo creo que necesitamos respaldar nuestras instituciones. No optaría por una reestructuración, porque la reestructuración es un eufemismo que puede traer muchas consecuencias que nosotros no queremos pasar, peligrosas, diría yo. Como te dije anteriormente, lo que queremos es dotar a la institución de nuestra Policía Nacional de Perú con elementos que nos permita estar totalmente dotados justamente de elementos que permitan generar mayor confianza en la población. Dos palabras muy concretas: motos y GPS. Motos para que puedan tener acceso a esos lugares, valga la redundancia, y difícil acceso, y GPS satelital para poder tener un monitoreo y un control adecuado, preciso, en tiempo real, de en qué momento estas unidades policiales o de fuerza del orden están justamente cubriendo el mapa del delito, dónde se están perpetrando los delitos. Es importante que estén justamente dotadas. Podemos adquirirlas vía enajenación o podemos alquilarlas, pero es importante las motos para que puedan acceder, y el GPS para un monitoreo adecuado. Ahora, adicionalmente a ello, es importante también involucrar a las rondas campesinas que se integrarían al sistema de seguridad ciudadana o seguridad rural. Es importante reconocer que las rondas o los ronderos campesinos han formado parte y forman parte de una realidad que permite que se haga un control del delito en diferentes partes del país. Y es importante poder, digamos, integrarlos de todo el espectro de la seguridad ciudadana y dotarlos también de algunos elementos para poder justamente generar esa confianza que necesitamos devolverle a todos los ciudadanos a nivel nacional. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Nosotros hemos estado con las rondas, yo también he trabajado en alguna ocasión con ellas, las conocemos muy bien y lo que hemos visto durante todos estos años es que se les criminaliza, que no se les da facilidades y al contrario, uno puede ir a cualquier zona donde trabajan las rondas campesinas y van a ver que incluso son detenidos por hacer su labor de fiscalizar y de generar justicia comunitaria. Las rondas necesitan todo el respaldo y nosotros creemos que le hemos venido dando y acompañando durante estos años. La pregunta sería en el tema de inseguridad ciudadana, si tanto el señor Wharton como López Aliaga, que vienen de Solidaridad Nacional, ¿por qué no lo hicieron en la gestión de Castañeda? O si esos números, digamos, corroboran un trabajo efectivo en seguridad ciudadana. Bien, tiene 1 minuto para responder. Bueno, la relación que se hace con Castañeda Locio no tiene mucho sentido. Yo fui invitado en su momento por el partido Solidaridad, participé en calidad de invitado, pero actualmente, fruto de la refundación, soy militante de Renovación Popular, o sea, razón por la cual no entiendo cuál es la relación con Castañeda Locio. Nunca fui invitado por él, yo solamente fui invitado por Rafael López, que es el presidente actualmente del partido, es el que tiene todas las prerrogativas y tiene todos los poderes legales y políticos respecto del partido. En ese sentido, no entiendo la relación. Si se hizo o no se hizo en esa gestión, creo que forma parte del escrutinio electoral y general que pueda hacerse, no uno mío, no uno propio.
Bien, muchas gracias, candidato Wharton, por su respuesta. Si no me equivoco, hemos terminado con la sección de seguridad y ahora empezamos con la sección Knockout, en la que cada candidato va a poder preguntarle a su contendor sobre algún tema en específico libre. En este caso, no habrá réplica, tendrán 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para responder esa pregunta. Bien, empezamos con el candidato Wharton. Le puede hacer una pregunta al candidato Ayala. Tiene 1 minuto. Recibo muchos comentarios y de hecho he averiguado un poquito respecto a Juntos por el Perú, este partido que lidera Verónica Mendoza. Claramente es un partido de izquierda. Preocupa que partidos de izquierda participen en una contienda electoral en el sentido de que promuevan y pretendan el cambio de la constitución política de una manera tan ferviente que resulta ser muy peligroso para la democracia peruana y justamente estando en una crisis de emergencia sanitaria. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber exactamente qué es lo que ellos desean, exactamente y precisamente qué es lo que desean cambiar en la Constitución, por qué tanto fervor al momento de solicitar el cambio de la Constitución, por qué lo quieren hacer de esa manera y por qué, en todo caso, en su efecto, no optarían por una reforma constitucional puntualizando los puntos en los cuales ellos quieren efectivamente poder hacer cambios. Bien, muchas gracias por su pregunta. Candidato Ayala tiene 2 minutos para responder. Nosotros tenemos una visión del país que es contraria a la que ha venido ocurriendo hasta ahora. En el país no hemos tenido una clase que dirija de manera responsable, con metas, con proyecciones al Perú. Ni siquiera en la derecha hay partidos políticos serios, no hay líderes serios. Han llevado el país, después de tener todo el poder, todos los medios de comunicación y, digamos, el Parlamento, la última segunda vuelta fue entre dos opciones de derecha y nos han llevado al caos. Creemos que por la derecha no hay más salida, porque no hay más que ofrecer. Han gobernado los últimos 30 años con matices, pero no han demostrado una gestión eficiente. Por eso que tenemos una visión distinta del país y creemos que el momento constitucional no es una varita mágica ni una receta de compras en donde vamos a hacer un cambio de una cosa u otra. Es un proceso de discusión ciudadana, democrática, un diálogo social. Y creo que eso es lo importante, cómo el peruano o la peruana construye el futuro del país a partir de un diálogo colectivo que permita ver las metas a largo plazo. Esa es la lucha por una nueva constitución y no viene de ahora. Yo milito desde los 15 años en la izquierda, desde ese momento planteábamos ya nueva constitución. Creo que es un pedido que cada vez cobra más fuerza, creo que es necesario para refundar el país y creo que eso también ayuda a poder preguntarnos qué país necesitamos hacia el futuro. No hay más camino por la derecha, no hay ni siquiera partidos políticos serios, lo único que tenemos son una suma de marcas electorales que aparecen durante cada proceso y que no construyen un proyecto político serio y necesario para la patria. Esa es nuestra propuesta de Juntos por el Perú. Queremos un momento democrático, constituyente, de diálogo que permita refundar el país en el marco del Bicentenario de la Patria. Bien, muchas gracias. Ahora el candidato Ayala tiene 1 minuto para hacerle una pregunta de tema libre al candidato Wharton. Puede empezar. Yo le pregunto por las declaraciones de López Aliaga sobre el tema del aborto y que él tendría un hotel a una persona que haya sufrido algún tipo de estas vejaciones como política pública. Eso a varios ha escandalizado. Quería saber la opinión del señor Wharton. Bien, muchas gracias. Tiene 2 minutos para responder la pregunta. Bueno, primero felicitar a las personas que me siguen porque han acertado. A mi pregunta respecto de cuáles eran los puntos claves del cambio de constitución, el señor Ayala no sabía responder y no respondió. Entonces, felicitar a los seguidores que me están diciendo que, en efecto, esto no es una fantasía, sino que es una realidad. No saben y no tienen la respuesta clara cuando les preguntan por el cambio de la constitución. Ellos quieren como sea
una asamblea constituyente y una consulta popular. Pero bueno, eso es lo peligroso de la izquierda. Ahora, respecto a las declaraciones de Rafael López Aliaga, fue muy contundente, lo dijo de manera figurativa. La posición nuestra respecto al aborto es que estamos en contra absoluta del aborto, porque no puedes corregir un crimen con otro crimen. Eso lo tenemos clarísimo y es algo con lo cual nosotros vamos a estar firmes durante toda la campaña electoral y después de la expo campaña electoral también. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es una propuesta propositiva, justamente para que las personas que hayan sido ultrajadas por delitos de violación sexual puedan tener la opción de dar en adopción a través de casas de acogida una vez que hayan culminado el proceso de gestación. Una vez culminado el proceso de gestación, ellas tienen la posibilidad de dar en adopción en una casa acogida y también hay un acompañamiento justamente para poder darles ese sostenimiento emocional, psicológico, social que ellas requieran. Entonces, no es dejarlas a su libre albedrío ni hablamos de una quiebra del proyecto de vida por ser madres fruto de una violación. Nosotros proponemos una alternativa positiva. No proponemos la interrupción, que es un eufemismo que se utiliza para maquillar el aborto y el crimen, el asesinato de un ser vivo que existe, sino planteamos una propuesta que permite poder no quebrar el proyecto de vida, sino generar conciencia y salvar las dos vidas, que es lo que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido, nosotros somos bastante claros y convincentes. Respecto a Rafael López Aliaga, él fue bien claro. Él dijo que lo que él podría dar o lo que él tiene como una persona de hoteles, en fin, 5 estrellas, etcétera, que es lo máximo que él puede dar, sería, si es posible, darle todas esas facilidades y todas esas comodidades a una persona que ha sido maltratada o ultrajada, lo podría hacer. En ese sentido lo dijo, y me parece bajísimo que se quiera tocar ese tema y desviarlo por otro lado. Bien, muchas gracias a ambos por sus preguntas y sus respuestas. Para terminar el programa, queremos darle un espacio a los candidatos para responder preguntas que nos han llegado por los comentarios del público que ahora está sintonizado. En este caso es una pregunta y la van a responder ambos. Van a tener 2 minutos cada uno para responderla y en esta ocasión, de nuevo, no hay opción a réplica o repregunta. ¿Sí? Empezamos con el candidato Wharton. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo fomentaría el desarrollo de capacidades para el análisis de riesgos y medición de la corrupción en las distintas entidades del Estado? Tiene 2 minutos. En nuestro plan de gobierno nosotros decimos e indicamos de manera expresa y taxativa y proponemos la creación de una central de corrupción que justamente se encargue de monitorear el mapa del delito de este tipo de delitos. Entonces, esta central que va a tener plena autonomía para poder operar y justamente va a poder centralizar toda la información que todas las entidades que ya supuestamente vienen operando en cada institución del gobierno, del Estado, puedan recibir y pueda ser suministrada de toda esta información y esta central de corrupción permita poder conocer en tiempo real y conocer el detalle de cómo se estarían cometiendo, en qué momento se estarían cometiendo este tipo de delitos y también, cómo no, poder ir previniéndolos o ir detectando la gravedad o la complejidad del mismo. En ese sentido, Renovación Popular es clarísimo. Renovación Popular en su plan de gobierno plantea la creación de una central de corrupción que justamente se encargue de centralizar, de integrar toda la información que pueda ser suministrada y proveída por parte de las instituciones que supuestamente van ejerciendo esto en las diferentes instituciones del Estado peruano. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala tiene 2 minutos para responder la misma pregunta. ¿Desea que la repita? Está bien, no te preocupes. Puede empezar. Primero aprovecho para señalar lo que anteriormente se dijo acá por parte del señor Wharton. No es que no se haya querido responder en torno a lo de la Constitución, simplemente se da un marco político. Esta es política, esta no es una lista de compras, no es un juego. Tiene un marco político y una explicación. Las medidas no se dan de manera espontánea o fragmentada de la realidad que vivimos. Por eso se explicó el marco político. Nosotros que somos críticos de que, por ejemplo, se señale el rol subsidiario del Estado, somos críticos de los contratos ley, somos críticos de la lógica de igualar la inversión privada con la estatal, que es algo que solamente pasa acá. Ni siquiera la Constitución chilena tiene una cuestión así. La Constitución chilena, que es súper neoliberal, tiene la salud o la educación como derechos. Acá no hay estabilidad laboral, no hay salud, no hay educación como derechos. Es necesario conversar. Por ejemplo, en el artículo 19 se mantiene la lógica de exoneraciones tributarias para universidades
Para nosotros eso debería haber alguna reforma. Es importante discutir si somos un Estado-nación o somos un Estado plurinacional. También, en realidad son una serie de cosas que debemos discutir, los derechos de las generaciones futuras, los derechos de la tierra. Hay muchas cosas que discutir. Todo eso es lo que hemos señalado en el debate constitucional. Simplemente hemos dado un marco político porque creemos que así es más pedagógico explicarlo, no para prestarnos al juego este de que cambies una cosa o no, porque no nos interesa reducir el debate de la Constitución a uno u otro punto. En segundo lugar, en torno a la pregunta de la lucha contra la corrupción, creemos importante apostar a una reforma del Estado, una reforma de Estado que permita tener el rango de eficiencia que existe en estas islas de modernidad, que sí funciona muy bien la Cancillería, el MEF, la SUNAT, pero no así otros sectores del Estado. Creemos que es posible trasladar esos mecanismos de eficiencia y lucha contra la corrupción de resultados a otras dimensiones del Estado, y a eso vamos, para eso estamos postulando y por eso estamos luchando. Gracias. Bien, muchas gracias. Quiero agradecerles a ambos candidatos. Eso ha sido todo. Desde la Cámara Latinoamericana de Comercio, queremos darle las gracias al candidato Jorry Wharton, número 5 de Renovación Popular, y al candidato Arturo Ayala, número 3 de Juntos por el Perú. Si desean despedirse. ¿Puede empezar el candidato Wharton? Bueno, nada, básicamente hablar a título de Renovación Popular en general. Nosotros somos un partido refundado que tiene una filosofía social cristiana que defiende la vida, defiende la familia y defiende la patria, y pedimos su voto de confianza. Y si no les simpatiza algún candidato de la derecha, igual invito a que sigan revisando el plan de gobierno, sigan revisando el currículum de cada candidato. Nos hemos preocupado por tener los mejores candidatos, traer los candidatos que no necesariamente sean políticos, sino que sean y justamente hagan nueva política, hagan política de verdad, hagan política que finalmente genere una mejora para el desarrollo del país, y justamente para eso nos hemos preocupado, para tener a los mejores candidatos. Y yo los invito, el voto de confianza, a revisar las hojas de vida de todos nuestros candidatos a nivel nacional, a nivel de la lista nacional, a nivel de la lista congresal, a nivel del Parlamento andino y en nuestra plancha presidencial, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Ayala puede despedirse. Muchas gracias. Por la defensa de la salud pública, la educación, el trabajo digno, Juntos por el Perú es hoy una alternativa que apunta a hacer gobierno. Estamos seguros que vamos a hacer gobierno y estamos seguros que vamos a transformar este país. Creemos que las cosas no están bien, que la pandemia ha develado todas las limitaciones, errores, crímenes que han habido durante los últimos años, y que somos una alternativa para cambiar el país y para cambiar esta situación. Para defender la vida de las mayorías de los trabajadores, los invitamos a votar por Juntos por el Perú, marcando JP y en nuestro caso escribiendo el número 3 en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, agradecer a todas las personas conectadas que nos están sintonizando en este en vivo en Facebook. Queremos invitarlos a seguir nuestra fanpage para que puedan ver los siguientes debates que se realizarán en el transcurso de la semana y de las próximas semanas. De la misma forma, invitarlos a informarse sobre los candidatos y los planes de gobierno de cada partido para que tomen la mejor decisión estas elecciones 2021. Mi nombre es Yanela Altuna. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana y los próximos días de esta semana en Debates del Bicentenario. Muchas gracias.